Hola chicas, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Vamos a ver el día de hoy el tema 1.7, que es Moisés y la liberación del pueblo de Dios. Vamos a rezar la oración a la Sagrada Familia. Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos a ser instrumentos de paz. Concédenos que el amor fortalecido por la gracia sea más fuerte que las debilidades y las pruebas que como familia a veces pasamos. Que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y seamos testigos de su amor. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar sobre la historia de Moisés. La semana pasada hablábamos sobre la historia de Abraham a grandes rasgos y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre la historia de Moisés también pues a grandes rasgos. Yo les recomiendo que pues de repente lean la Biblia para que reafirmen un poquito sobre las historias de cada uno de ellos, que es en nuestra iglesia o nuestra religión pues son personajes muy importantes. Y pues bueno, vamos a empezar hablando de quién es o quién fue Moisés. Eh, si recordamos la historia de Abraham, Abraham tiene un hijo que se llamaba Isaac, que era el hijo de la promesa, ¿verdad? Es el hijo por el cual Dios promete que va a haber una gran descendencia, le promete a Abraham esa gran descendencia, ¿no? Entonces, Isaac tiene dos hijos, que es Esaú y Jacob. No sé si recuerdan, hay una historia que eran gemelos, y Jacob nace agarrándole un piecito a Esaú, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí estaban como los dos guerreando, ¿verdad? Estaban como los dos peleando. Entonces, Jacob engaña a su papá, a su padre Isaac, para que le dé a él la primogenitura. Entonces, Jacob se queda con esa bendición de Isaac y se la roba a Esaú. Entonces, Jacob es el padre de de las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus de Israel, hay uno de los hijos de él que se llamaba José, que es la historia de José el soñador. ¿Y por qué el soñador? Pues porque leía los sueños. Sí, leía los sueños. Entonces sus hermanos le tenían mucha envidia porque José era hijo de la mujer que realmente amaba a Isaac. Que realmente amaba a Jacob. Entonces Jacob tenía una predilección por José. Entonces sus hermanos mayores le tienen envidia y pues lo venden a los egipcios. En lugar de matarlo, que era lo que querían, uno de ellos lo convence que en lugar de matarlo, pues lo vendan a los egipcios y se lo venden a unos egipcios que pasaban en ese momento. Entonces José le lee o le define un sueño al faraón y el faraón como agradecimiento pues le permite vivir en el palacio y que José se hiciera cargo de todo como administrador del palacio. Llega una hambruna muy fuerte y los israelitas van hacia José sin saber que era su hermano y le piden comida, ¿verdad? José, al saber que eran sus hermanos, vamos a decir así, se reconcilia con ellos y les permite que vayan a vivir a Egipto. Entonces así, de esta manera es como los israelitas empiezan a poblar o a hacerse cada vez más y más y más en el pueblo de Egipto. Pasan los siglos o yo me imagino fácil, fueron 100 años en lo que pasa los israelitas empezaron a hacer cada vez más, cada vez más y cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nuevo faraón que estaba en ese momento no sabía ni quién era José, ni qué era lo que había pasado, ni nada por el estilo. Entonces, él da una orden de que por miedo a que los israelitas fueran más que ellos y que en algún momento ellos se pusieran en contra de los egipcios, pues deciden matar a los niños, dejar solamente a las niñas. Entonces le piden a las parteras que si era un hombrecito el que iban a hacer, pues lo mataran, ¿verdad? Y las parteras no obedecen, no obedecen al faraón y pues seguían haciendo niños y niños y niños.
Entonces, ¿qué es lo que hace el faraón? Pues ordena que todos los niños sean echados al río. Entonces, esto hace que a Moisés, después de un tiempo que porque al principio lo pudieron tener escondido sus padres, pero ya después tuvieron que echarlo al río en una cesta. Entonces, esto ocurrió como alrededor de 1700 años antes de Cristo. Este, y entonces se va el niño en la cesta y se estaba bañando la hija del faraón. La hija del faraón queda encantada con el bebé porque dicen que era muy hermoso y pues ella lo recoge. La hermana de Moisés estaba viéndolo y ve que la hija del faraón pues lo toma, ¿verdad? Lo toma en brazos y ella le ofrece llevarle una nodriza. Entonces, pues resulta que era la misma madre de Moisés la que le amamanta al niño en el palacio. Entonces, pues bueno, todos sabemos que Moisés vive en el palacio, la hija del faraón lo toma como un hijo suyo y pues él crece dentro del palacio. Y al mismo tiempo pues es educado por su propia madre desde el momento en que ella le funciona o le hace el trabajo de nodriza y de estarlo pues educando. Entonces, vemos ahí cómo inicia la historia de Moisés, que el nombre Moisés significa salvado o salvado de las aguas, ¿sí? Y entonces, pues bueno, ahí vemos cómo inicia la historia de Moisés y ya cuando Moisés es un joven, ¿verdad? Ya un hombrecito, pues resulta que él ve que está peleando un egipcio y un israelita y por defender al israelita, mata al egipcio. Entonces lo esconde el cuerpo y pues él sigue haciendo su vida como si nada. Después él ve que están peleando dos hebreos. Cuando digo hebreos es lo mismo que israelitas, ¿eh? O sea, hebreos e israelitas es la misma raza. O inclusive hasta judíos, hebreos, israelitas viene siendo, estamos hablando de las mismas personas. Entonces cuando ve a dos hebreos que están peleándose, pues empieza también a separarlos y ellos mismos le dicen, ¿y qué? ¿Nos vas a matar como hiciste con el egipcio? Entonces ahí Moisés se da cuenta que sí se supo que él había matado al egipcio. Entonces inclusive ya el faraón había mandado a prenderlo porque pues lo iban a matar porque pues él había matado al egipcio. Entonces pues Moisés tiene que huir y huye al desierto. Y ahí se topa con unas jovencitas que después una de ellas llega a ser su esposa y se dedica a él a cuidar las ovejas, el rebaño del papá de esas muchachas, ¿verdad? Que es Yetro. Entonces, por 40 años, Moisés se encuentra cuidando al rebaño de su suegro. Se casa con la hija de Yetro y pues durante 40 años él se encuentra cuidando a las ovejas. Eh, Después de que Moisés es recriminado por haber matado al egipcio, él tartamudea, le empieza la tartamudez. Podemos decir por el susto, por los nervios, por el miedo, por lo que quieran, él empieza a tartamudear. De pequeño, él inclusive dicen que era muy buen orador. Empieza a tartamudear después de que lo descubren, vamos a decir, que él fue el que mató al egipcio. Y pues bueno, ya después que está cuidando los rebaños, ¿verdad? Que se encuentra con su esposa y que está cuidando los rebaños, ahí pasan 40 años. Después de esos 40 años viene el encuentro de Moisés con Dios. Recordemos, es el encuentro donde está una zarza ardiendo. La zarza es una planta, decía aquí, que es una de color rosa, donde nace o se da la zarzamora. Entonces, está esa zarza ardiendo, no se consumía el fuego y a Moisés le llama la atención. Entonces ahí es cuando Dios le habla, ¿verdad? Moisés, Moisés. Y Moisés responde, aquí estoy.
Entonces Dios le propone, le dice que Él ha oído el clamor de su pueblo, ¿verdad? De que quieren ser liberados, porque ya ellos estaban literal como esclavos en Egipto. Entonces el pueblo quería ser liberado de esa esclavitud.